Señores, bienvenidos a Platanao Media, señores, nuevamente aquí en este espacio, la cabina negra, señores. Tenemos hoy una entrevista de gala, un caballero que destella con luz propia, Romelio Rivera, politólogo, un experto en materia municipal, congresual y presidencial. Yo diría que un gran asesor en materia genérica de las ciencias políticas y como su gran carrera, que es un experto politólogo, destella un experto, un hombre curtido en política. Yo creo que estamos ante una autoridad para hablar de lo que es la política. Romelio, bienvenido. No, antes que nada, Jordan, darte las gracias primero a Dios y luego a ti por invitarnos a este programa que ha tenido en este momento lo que es un elenco dentro del municipio y fuera del municipio de Los Alcarrizos. Y está todo el mundo a la espera de esta entrevista y muchas más que siempre se dan por este medio de comunicación. En verdad que felicito este programa y estamos aquí abiertos para llevar la información que realmente requiere nuestro municipio. Romelio, eh, cuando uno está en una mesa contigo, uno no pierde un milímetro de segundo, por eso incluso intervengo de tal manera. Lo que sí quiero que nos puntualicen, ¿en qué estamos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va la política? ¿Cómo está tu carrera? ¿En qué estamos? Mira, primero nosotros estábamos con un perfil bajo en la parte política y preparándonos a nivel profesional y observando también el desarrollo, cómo se ha ido desarrollando el municipio de Los Alcarrizos. Pero ante todo, no estábamos en los medios de comunicación, sino que hubiéramos hecho una reflexión, dándole oportunidad a que las nuevas autoridades que llegaban en ese momento hicieran su trabajo sin tener ningún tipo de trompiezo haciéndole oposición con la parte que terminábamos de salir en ese momento. No mencioné, Romelio es un ex congresista municipal, un ex edil, un ex regidor de nuestro amado municipio de Los Alcarrizos. Igualmente, ocupó la Secretaría General, ¿verdad? Así es, sí. Del famoso AMA, Sí. Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos. Una persona totalmente determinado en los temas congresual, municipal y presidencial. Romelio, esa reflexión en la cual estuviste inmerso en esos días, me imagino que cuando uno está en esa etapa, llega un momento que ya la sabiduría empieza a dar luz, y el Dios Todopoderoso que creemos también empieza a orientar por dónde pudiera ir la cosa. ¿Cuál fue el resultado de esa reflexión? Sí, mira, lo primero es que cuando uno entra en reflexión, luego que uno concluye la reflexión, uno ve el panorama totalmente diferente. Lo primero es que en ocasiones, cuando tú estás concentrado en la parte política, social, tú te olvidas de muchas cosas. Te olvidas de la familia, te olvidas de prepararte más, de adquirir más conocimiento y olvida un sinnúmero de cosas que son las que realmente tienen sentido en la vida, que te dan paz y armonía. Entonces, en esa reflexión que hemos hecho, hemos podido darnos cuenta de que llegó el momento que tenemos que volver a retomar lo que es la lucha a favor de la comunidad, a favor del pueblo. Y aquí estamos. Y estaremos siempre presentes para apoyar a nuestra comunidad en servicio. Hay unas encuestas que se están estilando. Hablan un poquito de eso. Sí, mira, pudimos observar que recientemente salió la encuesta de la Galo. Es una encuesta que realmente yo estoy totalmente de acuerdo con los resultados que salieron ahí. Muchos hacen crítica de que el presidente Luis Abinader no tiene esa valoración y yo entiendo que sí, que él la tiene, porque han hecho ese cuestionamiento, porque en la parte que tiene que ver con la economía,
que tiene que ver con la delincuencia. Se le ha ido de la mano esa parte al gobierno y la gente entiende que automáticamente los resultados que sacó la encuesta tenían que ser, en la parte económica, tenían que reflejarse también en la parte del presidente Luis Abinader. Yo creo que tiene una buena valoración de un casi un 60%. Y entiendo que, como han dicho mucho, que ha venido en picada, pero hay que tomar algo en cuenta, y es que en esos días que se hizo la encuesta, la mayoría de la gente no sabe que la encuesta es una realidad de ese momento. Y la encuesta se hizo del 28 de abril al día 1 de mayo. Eso indica que en esos días el presidente Luis Abinader pasaba por un momento difícil, porque tenía encima lo que era la presión social de la minera Romero de San Juan. Eso afecta un poco lo que sería en ese momento lo que es la valoración del presidente. Y por eso vemos que de un 70 bajó casi a un 60, a un 50 y tanto. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en su momento. Pero también hay que tomar en cuenta que una valoración de una figura que no aspira a presidente, porque Luis Abinader no aspira a presidente. Entonces ya lo que hay que ver es el contexto de la pregunta, cómo la hacen. El, el sello, eh, valga la expresión, o el candado constitucional es una realidad en la gestión del presidente Luis Abinader. Estás en lo cierto en esto. Hace una visión de concluir una etapa, no diríamos una carrera, concluye esa etapa como presidente y como candidato presidencial. Es decir, da un espaldarazo a que otras figuras puedan participar en el escenario político. En el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy de lo que entiendo que tanto él como Danilo Medina y todos los demás deben de estar habilitados. Porque si hay en un momento que la población entiende que ellos lo hicieron bien, pueden retomarlo. Un ejemplo, eh, el caso de Danilo Medina también debería de ponderarse. El caso de Luis, que dejen eso resuelto. Yo soy de lo que entiendo que deben de dejar esa puerta abierta hacia un futuro, que uno nunca sabe. Mira, ciertamente la democracia, y siempre te expreso el respeto que te tengo, y precisamente ese diálogo fluido es lo que nos permite a nosotros hacer una interacción. En ese punto, yo estoy de acuerdo que haya un término de lo que es El mandato. el mandato. Y Como que, Estados Unidos que tiene eso, es- pero observa, bueno, yo diría incluso como Chile también, sí, pero Chile lo que limita es la participación directa a un segundo proceso. Pero entonces te permite volver, después que tú saliste, otro cuatrenio, otro sexenio, para entonces participar de la vida pública, ¿verdad? Entonces, pero observa cómo Estados Unidos tiene una figura como Obama, ¿y cómo que lo hizo Trump? bien, No, no, con el 90%. ¿entiendes? Entonces, Estamos de acuerdo. una figura así como tú mandarla a Pero la casa, entonces pasaría como los rusos. Pasaría, que aunque son sí, estilos de gobierno totalmente diferentes, pasaría como los chinos, que mantienen un control hegemónico bajo un tótem, sí, bajo una, f- eso es, bajo una figura permanente. Y sí, yo no estoy de acuerdo con eso, Romelio. Yo incluso creo en la alternancia como modelo de referencia generacional y no generacional, porque hay muchos que no son de mi generación que son excelentes prospectos. Por ejemplo, con el respeto que cada quien me merece. Por ejemplo, yo cuando hay una de las figuras de la oposición que yo la mantengo mirando, que es el señor Francisco Javier, no lo conozco, sí.
pero articula unas ponderaciones sobre las cosas, sobre las cosas públicas que me parecen interesantes. O sea, él tiene y ha ocupado posiciones. Cuando en su momento Temístocles Montaz articulaba ideas, a mí me parecía fascinante. O sea, el tipo tiene en su cerebro bien amoblado. Sí, sí, Rafael Alburquerque también. me parecía fello, me parecía sumamente, Doña Ebelice de Prats, me parecía sumamente Sí, sí, interesante. son políticos Eh, que eh, son estadistas. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, tú te preguntas, tú dices, wow, quizás no tuvieron una oportunidad para, Para parti- presentar al mismo Tuey de Can, mucho. ¿tú entiendes? De muchas figuras que han pasado, pero eso en un país democrático. Y este fue un país Algunos ejemplos democrático, como el de Rusia son países totalitarios, son totalmente diferentes. pero hay que evitar que se llegue ¿Entiendes? a eso. Pero donde hay una democracia abierta, todo el mundo debe tener el derecho y que sea la población que determine. Yo entiendo que debe estar abierto, habilitado todo el mundo. Todo el que porte una cédula debe estar habilitado. No importa que usted haya durado 2, 3, 4 periodos, eso no tiene que ver. Por ejemplo, en Brasil, aunque no sé, aunque el voto popular es un modelo de referencia en Brasil, y habiendo pasado un pabellón de cosas, para yo no decir que pasó de una montaña a otra, en el caso de Lula. Sí. Quizá en un momento político pudo haber seguido, sucedieron cosas, después un proceso judicial, después absuelto, posteriormente Es lo que te digo. electo. Sí, pero ahí vamos. Imagínate en el Perú, Fujimori, Sí, un eterno Fujimori, hubiese sido en ese entonces algo terrible para la democracia de Perú, aunque no es la mejor, porque con cualquier cosa te dan te llevan ante el Congreso y hay una destitución que en eso tienen que trabajar bastante bien, porque es un tema muy delicado. ¿qué tal la hija ahora? Sí, Tratando de... sí, tratando. Y Keiko es fenomenal. Pero precisamente, imagínate que hubiese sido el padre, que todavía estuviéramos hablando del padre, la hija no tuviera ni siquiera oportunidad, quizás hasta el padre estuviera vivo, porque quizás lo que lo llevó a ese punto de desgastarse es estar retenido en una prisión, pero también le da un punto de que las cosas tienen un término. Entonces, en eso quizás tenemos una diferencia, pero No, 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 es válido y también tu punto porque es una idea solamente. es muy válido. Sí. Quizás yo Yo veo, no soy un fanático en cuanto a los planteamientos, pero creo que debe estar todo el mundo habilitado y que sea la población que determine la situación de cada persona. este, en este momento, ¿cómo tú ves la carrera presidencial? Mira, esa parte ahora mismo está bien difícil. Está difícil porque hay en partidos que tienen candidatos ya definidos. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo ya tiene definido a Lionel, que va a ser candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero en el PRM no está definido porque se tiene ahí lo que es a Carolina Mejía y por el otro lado a David Collado, que son las dos figuras. Dentro del PLD está Francisco Javier y está Gonzalo Castillo, que también es una, es una opción. Entonces, hasta que ese proceso de la selección de los candidatos no concluya, está difícil el panorama, porque hasta ahora el único que está solo es Lionel, teniendo a un hijo que realmente es quien capta lo que es la valoración más alta de todos los candidatos que están aspirando, Omar Fernández. El que tiene la valoración más alta y no está aspirando de toda la figura política. Vemos ahí un Danilo Medina, que también tiene una connotación, pero no puede aspirar. Lo mismo pasa también con Luis Abinader, pero tampoco puede aspirar. O sea, es una situación difícil.
Hasta que el PRM no pase ese proceso al interno, que saquen su candidato, va a tener la pelota bien difícil. Mira, ¿Por qué va a tener la pelota bien difícil? Porque si hay conflicto en el PRM al seleccionar o escoger uno de los candidatos, sea Carolina o sea David Collado, si tienen dificultades, pueden perder el poder. Lo mismo pasa en el PLD. En el PLD la escogencia entre Francisco Javier y Gonzalo Castillo, todo depende en la forma como esos dos partidos adquieran su candidato. En este momento nosotros observamos que la fuerza del pueblo está sola dentro del escenario. yo tengo una observación en ese punto, Romelio. Tengo más que todo un punto observado y es válida la expresión. Sucede y acontece que la fuerza del pueblo como organización aparentaría, y es una crítica constructiva, aparentaría tener la, las cuatro patas y la tabla sobre Leonel Fernández. Sí, así es. Y precisamente tú y yo tenemos algo afín, que es la carrera de ciencia política. Somos politólogos, Sí, precisamente egresados de la misma casa de estudio. Y sabemos que ese tipo de cosas finalmente no articulan una diversidad democrática a lo interno del partido. así es. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en algo. Se puede lucir muy bien la fuerza del pueblo en esa parte. No, y en este momento luce bien porque está sola, ya está lista con su candidato. Sí, pero ahí vamos. Es sano llevar solamente un candidato sin haber articulado una dinámica interna que le permitan a los demás ir a, a una presentación del buffet que tienen y decir, mira, sí lo vamos a escoger, pero espérate, vamos a presentar las otras figuras que tenemos para darle el valor que también tienen esas figuras, porque aparentaría no estar la fuerza del pueblo pensando en las estructuras internas del partido. Así es, Aparentaría estar la fuerza del pueblo articulando un proyecto sobre Leonel Fernández y punto. así es. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, que yo soy muy delicado con eso, cuando una persona milita en un partido político, ¿tú sabes por qué lo hace? Primero, porque quiere participar. De alguna u otra manera quiere participar, si no, no estuviera en un partido político. Segundo, quiere crecer. O sea, como figura, quiere crecer. Nadie entra a un partido para quedarse sentado en una silla. Eso es mentira, ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo va a pasar eso si solamente se mantienen los controles internos sobre una figura? Incluso va a ser candidato presidencial y también el presidente del partido. Y eso no es saludable. Cuando, cuando el PLD tenía el poder, en ese momento fue muy inteligente Danilo Medina, y hay que decirlo, fue muy inteligente. No se hizo una, un esbozo para llevar que él sea el presidente del partido, de esa organización a la cual él pertenece, sino que se lleva a Temito Clemontá y descentralizan la figura de Danilo y lo dejan gobernar. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sido juez y parte Sí. en un No, proceso? no, no, eso no conviene. No conviene, e incluso por ética, por ética, el expresidente Leonel Fernández o debería tomar un receso de la presidencia del partido por ética y participar de lo que vaya a participar. Una de dos. O cede al consenso del partido para que el partido, miren, la presidencia es esta. Vamos nosotros, en el caso de ustedes, a este, presentar esa playa de figuras para que ocupen una posición. Quizá él tenga el miedo de lo que pasó en la organización política en ese momento, pero yo creo que es mucho más delicado lo que acontece ahí. En la parte que sí estoy de acuerdo contigo, que lucen disciplinados,
que quizás sí es lo que debemos verlo, es que tienen ya una definición. Y eso es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Cuando tú vas a la casa de una novia enamorada en eso entonces, ¿verdad? Tú no ibas, tú no ibas a decir que porque sí, porque ya, porque no. Tú ibas con una intención. A mí me gustaba la muchacha y tú ibas a visitar la casa. Pero tú tenías una intención, es que te quedaste con la muchacha. ¿Sí o no? Así es. Entonces, eso es bueno. En política es tan igual como eso. Tú enamoras a la gente definiendo qué es lo que tú quieres ser. Qué es lo que tú quieres ser y que ellos también acepten esa moción. Ese es el punto que quizá yo tengo algún tipo de divergencia en No, este no, tu momento. análisis es perfecto, ¿entiendes? Eh, a la fuerza del pueblo le hubiese resultado mucho mejor que hubieran participado en un proceso a lo interno con varios precandidatos a la presidencial, en el cual estuviera también el mismo Leonel y que saliera airoso Leonel, pero que hubiera una parte democrática, que hubieran más precandidatos participando en un proceso. Ahora, Pues, para ver cómo van las ahora, cosas. por eso es que te digo que resulta que en este momento ya la parte de la fuerza del pueblo está definida. Y hace tiempo que está definida, que todo el mundo sabe que Leonel es el candidato. Eso le permite que en los últimos tiempos la fuerza del pueblo ha estado haciendo juramentaciones de varios dirigentes del PLD, del PRM, porque ya tiene un candidato definido. Pero a la hora que ya resulten que los otros partidos tengan su candidato, puede hacer que en ese partido venga un declive y empiecen entonces los otros partidos ya con su candidato a reestructurar y a conseguir dirigentes de la fuerza del pueblo. Yo creo que tú te la juegas aquí. No, no, Yo creo que tú te la juegas aquí. yo me la juego, yo no tengo ningún... ¿Qué tú crees que pasaría en el proceso electoral próximo con el PLD? ¿En qué posición tú crees que queda en términos electorales? Bueno, mira, el PLD es un partido que está bien estructurado. Pocos partidos en República Dominicana tienen la estructura política como la que tiene el PLD. Muy poco. El PLD es el mejor partido que tiene estructura organizada y eso le puede permitir al PLD tener buenos resultados. Ahora bien, hay que esperar la escogencia del candidato del PLD, porque con la escogencia del candidato del PLD es que el PLD va a salir fortalecido o va a salir vencido, con la escogencia del candidato del PLD. Si hacen un proceso a lo interno y las cosas marchan bien y el PLD sale unificado, puede tener el país una sorpresa en cuanto a esa organización política. No te digo que ganaría una elección, pero sí quedaría muy bien posicionado. Es muy difícil que un partido digregado, específicamente en la República Dominicana, como lo que ha trascendido, pues venga desde abajo y recomponga. Porque fíjate Se, tú, se está, eh, se está recomponiendo fíjate el tú, PLD de fíjate. una manera muy significativa. Y la entrada, un ejemplo, de Gonzalo Castillo va a permitir que muchas figuras dentro de otro partido, que se han ido a otro partido y no han recibido quizá eh, el apoyo que estaban buscando en esos partidos, quizás retornen de nuevo al PLD. Al Mira, PLD le puede ir muy bien. mira, hay una cosa muy estratégica en política, que son el poder legislativo. Cuando tú ves la disgregación que ha habido en la parte legislativa, de la estructura que componía el Senado de la República y el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, tú dices, hay problema en esa organización. O sea, el PLD queda debilitado, donde tenía una mayoría absoluta, a un punto de verse
eh, casi nulo, Eso, casi minúsculo. E incluso, con el respeto, Romelio, tú te fijas que la organización de la Fuerza del Pueblo luce en términos presencial en la Cámara de Diputados, tú que eres un experto en tema congresual, puedes mirar que la Fuerza del Pueblo luce mejor que el PLD, tanto a nivel senatorial como de la Cámara de Diputados. O sea, es que hay una rotura de tal manera, una digregación. Fue como que se le pasó un borrón. Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, en un momento determinado, y ahí intervengo en la historia, el PRD con un ex senador, el PRD, ¿verdad? No hablo del PRM, con un senador, apellido Vázquez, retorna al Senado de la República, intentando, pues claro, lógico, con un conjunto de acuerdos que le permitió llevar al senador Vázquez en ese entonces al Senado de la República. Intentó elevar ese background, o sea, volver al stand y que en la mesa se debata sobre el PRD en ese momento. Y no logra más allá que ese senador, e incluso lo pierde en otras elecciones. Entonces, también le pasa en las pasadas elecciones con un senador que dio un salto del PRM al PRD y trata de hacer la misma estrategia que utilizó anteriormente para ver si logra llegar al Senado y empezar a hacer una amplitud de lo que tiene. No lo logra. Entonces, en, en el PLD, ahora ahí es que voy. En el PLD, es verdad que hay muchas figuras estrellas, muchas. Igual que la Fuerza del Pueblo, PRD, el otro rojo, el Partido Reformista, eh, eh, Dominicano por el Cambio, cualquiera de los partidos. Opción Democrática, que hay una estrella, mi amigo José Horacio. Este, en todos los partidos siempre hay unas figuras que destellan con luz propia. Pero entonces, acontece que la fuerza del pueblo tiene más luces, que eran las que encendían ese arbolito en esa organización, que era el PLD. Si tú preguntas ahora mismo, la gente ve más la fuerza del pueblo como la oposición que el PLD. Entonces, yo no veo el PLD con un crecimiento. Yo lo veo de la siguiente manera, que ahí te resumo este análisis que quizás te he podido hacer. Yo lo veo como el mantenerse dentro de la personería jurídica, mantener su personería jurídica y no habla de crecimiento, mantenerse como PLD. Así lo veo yo en este momento el PLD. Ahora, contrario a la organización que tú perteneces, que tú militas, que tú trabajas día a día, que tiene en la competencia de nosotros los que estamos en el oficialismo. Y eso es tan sencillo como eso. O sea, va a jugar un rol. Todo partido político juega un rol. Algo aporta, algo aporta. Y te puedo mostrar, por ejemplo, Dominicano por el Cambio. Fue una gran sorpresa. El Partido Cívico Renovador. claro. Partido Cívico Renovador sacó un congresista, Jorgito Zorrilla, conjunto con el PLR, con el hijo de Amable Ariti allá en Higüey, en la provincia de Altagracia. Retornó a la alcaldía, sacó un senador ahí en Higüey también, en la Altagracia, provincia de Altagracia. Entonces, para mí los partidos emergentes tienen más oportunidad en este momento que el propio PLD. Hablo del PLD. Mira qué es lo que pasa. Y es bueno L- que se cree este tipo de sinergia, porque sí, yo no, yo siempre te lo he dicho, Romelio, este tipo de diálogo, siempre lo faculto con personas como tú, que tienen ese cerebro ultra amueblado, porque es muy bueno venir a hablar que va a ganar fulano, pero no tienen la capacidad de articular como tú lo haces. Mira, por esto y por esto. No, Jordan, esto y esto. Mira, lo que define
El triunfo de un partido son los votos indecisos. Por eso tú observas que la mayoría de los partidos políticos utilizan una estrategia de vender una percepción sea a nivel de encuesta para vender de que ellos están arriba, porque siempre el que está indeciso le gusta votar por el que va a ganar. Entonces, esa guerra que hacen los partidos políticos, donde tú observas que a través de los medios de comunicación venden cuando una persona pasa de un partido a otro, es para que vean que su partido está fuerte. Y en estos días hemos podido observar esa guerra en los partidos, tanto con la encuesta como también con la percepción de que pasó tal y tal dirigente, que la vicealcaldesa del PRM pasa a la fuerza del pueblo en el municipio de Los Alcarrizos a nivel nacional, que un dirigente del miembro del Comité Central, Morillo de la Fuerza del Pueblo, pasa al PLD. Y tú ves todo ese entrenaje. Y cada partido trata de promocionar eso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el que está indeciso vea que ese partido se está fortaleciendo y pueda tomar una decisión de pasar hacia ese partido. Pero hay algo que hay que observar, cómo los partidos van teniendo su triunfo y en la parte cómo se van organizando. A medida que van organizando su fuerza, sus cuadros. su dirigente, su maquinaria, ahí es donde empieza el crecimiento de los partidos. Por eso te decía que el PLD como maquinaria política lleva un crecimiento porque ha ido organizándose a nivel de su maquinaria y ha soportado toda la embestida que le ha hecho el gobierno. Ha resistido, Danilo ha resistido y está en la calle como un gallo. Y tiene varios precandidatos en la calle que están movilizando una maquinaria, que era lo que tú ahorita expresabas, concerniente a lo de Leonel, que no tiene esa maquinaria. Leonel ya está solo, pero el PLD tiene en este momento en la calle a Gonzalo Castillo, a Francisco Javier y a varios precandidatos participando. Eso moviliza los partidos. El PRM está por igual, reestructurando su estructura. Tú observas que están organizándose, que hay elecciones a lo interno del PRM, están concentrados en su estructura. Y los precandidatos están concentrados en sus proyectos presidenciales. Carolina, por un lado, David Collado, por otro lado, ellos como partido. Ahorita cuando esos partidos se conformen ya su estructura y que tengan su candidato, la cosa a partir de ahí se le puede dificultar un poco a la fuerza del pueblo. Entonces, ¿qué otro escenario va a faltar para observar y uno darse cuenta cuál sería el triunfo de un partido? Bueno, que vienen unas elecciones municipales. Y las elecciones municipales te van a ir marcando una tendencia de qué partido está más fortalecido dependiendo cómo le vaya a nivel municipal. Y si tú observas, entonces ahí es donde empieza a elaborarse lo que son la fuerza de los partidos, la boleta de los partidos. Es un punto que hay que observar bien. El PLD dentro del municipio de Los Alcarrizos no ha estructurado esa parte. La fuerza del pueblo no la ha estructurado. El PRM le sobra. El PRM le sobra un candidato. Está fortalecido. Entonces, En el municipio de Los en Alcarrizos. el municipio de Los Alcarrizos. Pero si te va a La Guayiga también pasa igual. Yo, Si te va a Pedro Brán pasa igual. yo digo que Si te va a Pantoja pasa igual. Y si te va a Herrera pasa igual. O sea, esa situación política, ahí es donde entra entonces, para que los partidos puedan salir fortalecidos, la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Tener una estratega. En eso ahí empiezan entonces los amarres para hacer negociación.
y llevar candidatos que realmente puedan competir con el candidato que tenga la fuerza y empiezan la negociación. Y luego al final se va a medir lo que son los resultados. ¿Qué partido de esos sacó más candidato a alcalde, más más regidores, no candidatos, sino más alcalde y más regidores? Y mediante eso ya es una fortaleza para ir ya a una segunda elección, que es donde vienen las elecciones a nivel congresual y a nivel presidencial, que también ahí se refleja en la forma como conforma cada partido su boleta a nivel congresual, a nivel de la circunscripción. ¿No? Y la forma en que si se va a permitir una gobernanza efectiva o no efectiva. Exactamente. Yo no quiero dejar pasar ese tema tan interesante que tú has introducido. Eh, ¿Cómo tú crees que va la fuerza del pueblo en el municipio de Los Alcarrizos? Déjame hacerte un recorrido con lo que tú has dicho, los cuatro distritos municipales, te lo resumo así rápidamente, y y los dos municipios, que es Pedro Brán y Los Alcarrizos. Este, en los cuatro distritos dice PRM, en los dos municipios dice PRM. Entonces, ¿en cuál sería? Mira, eh, todavía la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen como articular algún candidato que puedan presentar para competir en los procesos venideros. Pero al día de hoy todavía no lo tienen. La Fuerza del Pueblo dentro del municipio de Los Alcarrizos no tiene un candidato municipal que pueda participar en un proceso para ir a competir con el candidato que lleve el PRM. Y, Hay una crítica que se ha hecho, y eso mismo pasa también con el PLD. Y el tiempo está corriendo y pueda llegar un momento que se le haga tarde. hay una crítica que se ha hecho, incluso los que han visitado esta cabina negra, han formulado la idea de que le llama la atención que la fuerza del pueblo haya tenido que recurrir a llevar un candidato extrapartido como una opción en ese momento y llevarlo en una alianza porque no tenía unas herramientas de un candidato fortalecido y que le permitiera alcanzar, mantener o en rumbo al poder el ejercicio en la localidad. Y eso llama mucho la atención también en lo que es. Si tú te fijas, tiene la Fuerza del Pueblo a Domingo de León, que es muy mencionado a nivel congresual. Tiene a la señora Rafaela, que es una congresista. Pero entonces, despacharía la Fuerza del Pueblo. Oye bien, esto es como verlo como cuando uno está en la escuela. Tú tienes dos estudiantes buenos en matemáticas. Lo va a despachar los dos juntos y te va a quedar sin un estudiante en la clase. Ah, porque tú seas bueno, te va. No. Tiene que dejarlo para que sirva de luz con los otros Entonces, estudiantes. entonces, en el contexto político, a mí me gusta hacer esas comparaciones porque es la misma cosa. La política es una vivencia, Es una realidad. es una realidad. Entonces, fíjate tú, la fuerza del pueblo va a despachar a Domingo o a Rafaela para que sean candidatos. Van a perder dos congresistas. Lo van a dejar así ya, porque sí. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿a quién llevarían? Por ejemplo, tengo por entendido que esa organización ya no tiene a Rudy. Tampoco tiene a Richard Pérez, que era quizá la figura que podía hacer un ejercicio. Cristian Encarnación retorna, según supe, al PRM. Entonces, algunas figuras que han sido tradicionalmente de esa organización, vamos a decir tradicionalmente porque tienen un vínculo a afinidad, no han logrado impactar. Supe que Manuel La Sala quisiera hacer un ejercicio al, al ayuntamiento, a ser candidato oficializado por la Fuerza del Pueblo a nivel municipal.
Pero ahí hay una playa de figuras que ustedes tienen que tradicionalmente han estado inmersos en temas municipales. Por ejemplo, ustedes tienen un regidor, Benjamín. ¿Ustedes estarían dispuestos a perder a Benjamín? ¿O estarían dispuestos a perder a Jabao? ¿O estarían dispuestos a perder a Manuel La Sala? O sea, el contexto del equilibrio, si sale uno de un lugar, van a perder casi una ramificación estructurada, o a lo congresual o a lo municipal. O sea, a nivel congresual y municipal, en la circunscripción número 5 y ahí vemos, la fuerza del pueblo está inmersa en una encrucijada que tiene que determinarlo. Cue- Estamos ya a ley de un JIP. El próximo año, es más, ¿quieres que te diga? Este año la fuerza del pueblo tiene que dictaminar quién sería su candidato, porque el próximo año 2027 y una candidatura a una alcaldía, si se mantiene el incumbente, no es con un pequeñito que se compite. Esa organización no va a competir con un pequeñito. Junior Santos, que es un incumbente, es un gran toro, un tipo aguerrido, con conocimiento político, con un discurso que engancha. Entonces, cuando tú te ves sin nadie en el escenario, entonces ahí, por ejemplo, tú en este momento no tienes ninguna aspiración quizá concretizada hasta donde sé, pero la fuerza del pueblo tiene en ti un candidatazo. Nadie sabe si pudiera ser el elemento que quizás se pudiera estar barajando. Pero tiene que definir la fuerza del pueblo un candidato, porque en este momento la cancha del municipio de Salcarrizo está sin adversario. Sí, mira, eso es un gran dilema que tiene el PLD, que tiene la fuerza del pueblo, tanto en el municipio de Los Alcarrizos, en el municipio de Pedro Brán, en Pantoja, en Villalinda, en cada uno de los municipios y de los distritos municipales de la circunscripción número 5 hay una dificultad en cuanto a escoger una figura que sea candidato potable para ganar la alcaldía en uno de esos municipios. Tú hacías mención de una figura que es Domingo de León. Domingo de León es una figura dentro del municipio de Los Alcarrizos, dentro de la circunscripción número 5, que puede optar por cualquier posición y en cualquiera de esa posición le va bien. Es la única figura que en este momento cuenta la fuerza del pueblo en la circunscripción número 5. Tanto así que Domingo, en las ocasiones que ha aspirado a diputado, siempre jala un diputado. Por eso la fuerza del pueblo hoy en día tiene dos diputados, Domingo de León y Rafaela. Y Rafaela es diputada gracias a Domingo de León, que fue quien la jaló con la cantidad de votos que jaló ese partido. Si Domingo hoy decide ir al PLD, mañana el PLD saca dos diputados. Si Domingo hoy dice que va a ser alcalde por el municipio de Los Alcarrizos, tenlo por seguro que Domingo es alcalde. Porque la valoración que tiene Domingo en esta circunscripción no la tiene ninguna figura política dentro del municipio de Los Alcarrizos. Observa que siempre ha sido el diputado más valorado dentro de la circunscripción número 5. Kimberly tuvo una participación a nivel de la circunscripción que fue bien votada, pero la valoración más alta dentro del municipio de Los Alcarrizos la tiene Domingo de León. Entonces, la Fuerza del Pueblo todavía no ha articulado un candidato a esa posición, a la alcaldía. Pero en un momento siento que hasta tú me das la razón, ¿Qué hace? Romelio. Porque, oye, ¿qué pasa?
Si él decide ir como alcalde, Se pierden las dos diputaciones oye, qué dilema. fácilmente. No, no, Puede tener una, pueden no tener una. mira, ¿Mm? se pierde. Sí, pero pueden correr el riesgo de perder la diputación. Entonces, otro dilema. Dentro de esa playa de estrellas, porque ustedes tienen un buen, un buen equipo, nuestros adversarios son buenos. Ustedes tienen muchas figuras. Erikli, tú. Pero cuando tú dices, tú, yo no estoy en la Fuerza del Pueblo, Ajá. ni estoy en el PLD. Ah, mira, eso es Yo bueno. no estoy en partido político. Ah, pues mira, eso es bueno que tú lo aclares. No, la gente sabe que yo no estoy en partido político. Ni estoy todavía en el PLD, ni estoy todavía en la Fuerza del Pueblo, ni estoy todavía en el PRM. No estoy en partido político. Ni todavía has decidido por No, cuál candidatura vas a optar. no. Yo siempre sí he apoyado a Domingo de León en las posiciones que Domingo ha aspirado por la amistad que siempre hemos tenido Pero tú y vas el a aspirar respeto. en el 28. No, uno nunca sabe. Y Estamos si, observando el panorama porque está bien difícil y yo no soy de esos candidatos que entran a un partido para tú ser relleno de una posición. Yo no soy relleno. Si usted vio que yo aspiré a una posición, diga que yo soy candidato y al mismo tiempo ocuparé la posición. bueno, lo he demostrado en el Yo, tiempo. de lo contrario, no aspiro. Y si de las organizaciones políticas que hay en el escenario, en esa cartelera, no fuera ni la fuerza del pueblo, ni la del PLD, y te menciono esos dos partidos, con mucho respeto, Romelio, porque quizás han sido los partidos que más cercanos siempre tú has estado, aunque participaste muy de cerca en un momento con Cristian, Sí, sí, tuvimos. pero no, no creo que tú estuviste inmerso en... No, yo no pasé ni al PRD ni al PRM en ese momento. Entonces, eh, si uno de esos partidos, cualquiera que fuese, te dijera, Romelio, te necesitamos, ¿tú participarías en un partido de esos que no son tradicionalmente los cuales te conocen para ir en la boleta y poder participar y hacer un ejercicio interesante? ¿Tú estarías de Eh, acuerdo? es que la política depende del tipo de propuesta que te hagan y al mismo tiempo eh, tu compromiso que tú tienes con la comunidad, porque uno se debe a la comunidad. Y yo siempre estoy dispuesto a ayudar a mi comunidad, a luchar por la comunidad. Entonces, desde cualquier partido político o de cualquier posición que yo vea que pueda ayudar a mi comunidad, yo entro. De los partidos políticos emergentes que actualmente gravitan en, en el ecosistema electoral dominicano, ¿cuál tú ves interesante? Bueno, para mí, yo lo veo todo, que son interesantes, porque es que tú puedes servirte de cualquier partido, siempre y cuando te den la oportunidad de tú servir a la comunidad. Si tú vas con las intenciones de tú servir, tú puedes estar en cualquier partido y tú sirves. Eh, no hay partido malo, son todos buenos. El ser humano que lo daña. Pero ¿cuál tú ves más interesante en este momento? O sea, que tú digas, oh, pero mira, un partido emergente que va eh, avanzando, no con tu intención de participar, sino como politólogo, ¿cuál sería ese partido que tú dijeras? Este partido, Mira, de todos los partidos, siempre el que a mí más me ha llamado la atención es el PLD por su organización política. El PLD por su organización política, en el cual yo no estoy en el PLD, ni estoy en la Fuerza del Pueblo. El PRM es un partido que se ha ido organizando con el tiempo y tiene muchas figuras también buenas dentro de ese partido. Pero que es un partido que está en el gobierno.
Y cuando se está en el gobierno es un poco difícil el, el tú entrar a un partido así porque la gente piensa que tú entras por interés, ¿entiendes? Así es. Romelio, esta entrevista estoy seguro que va a ser la primera de muchas. No estamos siempre a la Este, orden, yo lo que sí, podamos servir y estar aquí. Y me gusta este programa porque tú te has concentrado mucho en la parte de la juventud. Y eso es muy importante, ya que nuestro municipio de Los Alcarrizos tiene un abandono en cuanto a la juventud. Y hay que ir detrás de ello. Hay que buscarle un plan para salvar la juventud del municipio de Los Alcarrizos. Se está perdiendo la juventud del municipio de Los Alcarrizos. Por eso tú observas tanta parada de motoristas. Si tú observas y haces un estudio, todos los días aquí hay una parada de motoristas nueva. Y es la juventud concentrada ahí porque no encuentra un camino. Entonces, tiene que haber un plan a través de el ayuntamiento y del gobierno para rescatar esa juventud. Y desde aquí tú has estado dando y llevando temas muy importantes. gracias, Romelio, en esa parte. Y estoy totalmente de acuerdo. Siempre que haya un empoderamiento de la juventud, no juventud, de la mujer dominicana, creemos mucho en el valor, en los componentes que tienen las damas dominicanas. Tenemos mucho potencial en esta circunscripción, en este municipio, en esta provincia, en el país. Quiero pedirte, Romelio, un mensaje, no final, no, porque esta no es una entrevista para hacer un final. Este es el inicio de otras que vendrán. Estoy seguro de eso. Yo quisiera pedirte un mensaje hacia la población, hacia el país, hacia nuestro municipio, hacia la generación. Señores, Romelio Rivera con ustedes se va a despedir hoy. Mira, lo primero es que debemos darle gracias a Dios por todo en la vida. Sé que muchas familias también, esa persona que también que le agradezcan a Dios y que puedan ayudar a aquellos que no lo están. Y los que no lo están, que sigan confiando en Dios, que tengan su esperanza en Dios y que por el momento que estén pasando tan difícil, que se mantengan firmes. Que ese momento difícil no lo haga cometer un error, porque lo más bonito es tú contarle una historia de que tú tuviste un momento difícil y aún así te mantiene o te mantuviste con la esperanza y trabajando día a día para lograr tu sueño, para lograr tu objetivo. Y en la vida tiene sentido cuando tú logras algo, tú teniendo formación, tú teniendo valores, pero ante todo ser temeroso de Dios. Así que no te detengas, sigue luchando y siempre poniendo todo en manos de Dios. Algún día las cosas cambiarán. Romelio, no está de más decirte que Aplatanado Media es un espacio donde escuchamos, debatimos, siempre fomentando los valores en los cuales creemos. eh, y aquí siempre habrá un espacio para ti y otros que tengan sus ideas, que quieran expandir el diálogo con el respeto que siempre te tendremos, Romelio. Gracias, Jordan. Yo tengo una forma muy peculiar de despedir este espacio. Lion es una persona que conoce mi estilo. Y yo le digo, Lion, por favor, llévate esta vaina, brother. Aplatanado.